tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Hoy he preparado para ti un programa que denominé La importancia de la gratitud en tu proceso de divorcio. Y bueno, vamos a empezar con una definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española y nos define agradecer como dar las gracias por un beneficio recibido. También nos dice que es un sentimiento de gratitud o de deuda que una persona tiene respecto de otra que le ha brindado ayuda, cobijo, consuelo o cariño. La palabra agradecimiento, dice el diccionario, que proviene de las voces latinas ad, que significa hacia, y gratus o grato, o también bien recibido. Y los sufijos eser, que indica cambio de estado o acción duradera, y mentus, que denota resultado. Bueno, entonces esta es la definición, digamos, como técnica. Y seguramente estás preguntando, ¿y qué hace un abogado hablando de la gratitud? Pues que no debería estar hablando solo de leyes. Y bueno, la respuesta es que efectivamente mis colegas, o sea, todos los abogados, no hablan de este tema. ¿Y por qué? Porque sencillamente en la universidad no nos enseñaron a hablar de las emociones, no nos enseñaron a hablar de la gratitud, no nos enseñaron de que éramos seres cambiantes, que somos cuerpo, mente y espíritu. No, 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 nada de eso. A nosotros solo nos enseñaron leyes, a aplicarlas y a defender a nuestros clientes en base a ellas. Entonces, ¿podemos criticar a los colegas, a mis queridísimos colegas? Pues claro que no, porque no le puedes pedir a un abogado que ejerza algo que no ha aprendido. Y obviamente, bueno, pues yo sí quiero hacer hincapié en que yo he estudiado todo esto de manera adicional a la abogacía, porque siempre he estado interesado en que las personas que me consultan, o ya sea mis clientes o mis amigos, bueno, pues tengan un resultado diferente. Yo siempre vi que el abogado, o más bien aplicar lo que solo los abogados tradicionales hacen, siento que se quedan las personas como con un poquito de, no sé, como con un vacío existencial y dicen, por muy buena que haya sido la consulta y las respuestas que le haya dado el abogado, como que hay algo que no abordaron y es precisamente pues todos estos temas emocionales. Entonces, eh, te quiero decir que cualquier abogado te va a divorciar. Y digo cualquiera, porque acuérdate que ya no hay causales de divorcio. Entonces, pero la gran diferencia es que tú te tienes que divorciar con alguien que vea por ti, que se preocupe por lo que estás sintiendo y sobre todo por las consecuencias, obviamente, de derecho, pero las consecuencias emocionales que vas a tener tú y como consecuencia que van a tener tus hijos. Entonces, mira, quiero comenzar el tema diciéndote que hay palabras que nosotros expresamos sin querer o de alguna manera como que no reconocemos su significado. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona estornuda, ¿qué le dices? Salud. ¿Y por qué? Bueno, porque en primer lugar lo haces de manera como por reflejo, pero en realidad lo que le estás diciendo es que tú deseas salud para esa persona. O sea, tú estás deseando que se mejore. Y lo mismo sucede con la palabra gracias. Lo decimos así como que, ay, se me salió, ay, pues gracias. Yo me acuerdo cuando era chiquito, bueno, no tan chiquito, cuando era joven, te subías a un transporte y se subía una señora y esa persona, ¿qué te decía cuando le dabas el lugar? Ay, muchas gracias, joven. Y es como un sentimiento que salía desde su propio ser y te agradecía por esa acción de caballerosidad, de empatía, de, ay, pues, muchas gracias, te estás preocupando por mí. Y entonces la persona te daba las gracias porque te mandaba precisamente las gracias de Dios. O sea, eras una persona agraciada. También llegaste a escuchar la palabra, ay, esta niña es poco agraciada. O sea, así como refiriéndose a una persona que no tenía gracia.
Entonces, la gracia es un don. Y cuando tú das gracias, estás precisamente evocando el Espíritu de Dios mismo para que se encarne en el otro. Le dices, gracias, tuviste un detalle conmigo, gracias. Ahora, eh, hay estudios muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, que está en Minnesota, en donde quedó científicamente comprobado que cuando se vive en gratitud, el cuerpo tiende a estar más sano que cuando vive en la queja. Y esto no nada más lo ha hecho esta universidad. Todo el mundo lo ha hecho, pero la Universidad de Rochester como que se ha enfocado mucho en este tema. Y eh, es lógico, mira, si yo te diera a escoger entre permanecer con una persona positiva o una negativa, ¿con quién te gustaría estar durante 30 minutos seguidos? Pues obviamente con la persona positiva, porque casualmente la persona positiva está menos enferma. ¿Y sabes cómo lo compruebas? Porque la persona positiva no se está quejando y quejando y quejando de lo que le sucede. Entonces, no se queja porque no está enferma o no está enferma porque no se queja. Y yo más bien eso es lo que yo creo, que si tú estás agradecido con la vida y agradeces la salud que tengas, a lo mejor poquita, pero agradeces la salud, estás atrayendo más de lo mismo. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a mis clientes que están pasando por un proceso de divorcio? Bueno, pues punto número uno, te tienes que esmerar en estar agradecido o agradecida. ¿Y eso qué significa? Que lo tienes que hacer consciente. ¿Y qué significa hacerlo consciente? Pues que lo traes a tu conciencia. Si tú a lo mejor estás ahorita pasando por situaciones muy complicadas, dices, no, a ver, ahorita me estoy sintiendo mal, estás reconociendo las emociones, y está bien. Pero si en ese momento te acuerdas de este capítulo y dices, ah, sí, cierto, el licenciado Gutiérrez me recomendó que me tenía que enfocar o esmerar en estar agradecido. Y en ese momento, a lo mejor volteas a tu alrededor y dices, ah, pues estoy agradecido por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque atraes más de lo mismo. Y punto número dos, no solo tienes que decir gracias, o como en muchos videos te dicen, tienes que repetir 3 veces gracias para que se te cumpla. Gracias, gracias, gracias. No, la verdad es que lo que tienes que hacer es sentir esa gratitud. Acuérdate que que la gratitud es también como una emoción que tiene que salir desde tu ser. ¿Para qué? Para que surta ese efecto, para que crees las vibraciones que se van a equiparar precisamente con ese estado. Recuerda esto que te voy a decir que es importantísimo. El universo no te da lo que pides, te da lo que vibras. Y prueba de ello es que muchas personas se ponen en oración a pedir, a pedir, a pedir y muchas veces no reciben. ¿Por qué? Porque precisamente lo están haciendo desde la carencia, no lo están haciendo desde el agradecimiento. Tienes que agradecer lo que tienes para recibir más de lo mismo. Entonces, recuerda que si vibras bien, recibes bien. Si vibras mal, pues recibes mal. Y una de las formas de vibrar bien es precisamente el agradecimiento, la gratitud. Y vibrar mal, ¿qué es? Pues la queja. Entonces, tenlo muy presente porque una persona cuando se está divorciando, normalmente se junta con sus amigos o con sus amigas y le platica a la amiga o al amigo todo lo mal que le está pasando. ¿Y sabes qué estás haciendo? Atrayendo más de lo mismo, sin querer. O sea, no es crítica. Te lo digo para que lo tomes en cuenta, porque yo he visto los cambios tan maravillosos que tienen las personas que tienen este cambio de actitud. De en lugar de estar en la queja, se instalan en la gratitud. Ahora, pues es lógico que todos los clientes que llegan al despacho para una consulta de divorcio, este, estén mal física, emocional, en todos los sentidos, pues se sienten mal. Están viviendo algo que nunca creyeron que les iba a pasar y créeme que te entiendo perfectamente por lo que estás viviendo. Y entonces yo le digo, mira, date cuenta que el mundo en el que vivimos es un mundo raro.
Ah, ¿cómo es eso, abogado? Sí, vivimos en un mundo súper raro. Vivimos en un mundo en donde tenemos que tocar un extremo para reconocer el otro. Por ejemplo, para tú poder saber que algo está dulce, debiste conocerlo salado. Lo mismo pasa con el calor. Si tú nunca has sentido el frío, no puedes distinguir cuando algo está caliente, cuando alguien está frío. Tienes que tocar lo frío para sentir calor o viceversa, para poderlo distinguir. Lo mismo pasa con el día y la noche, en fin. ¿Esto aplica a todo, Alejandro? Sí. Es el famosísimo yin y yang, que el símbolo chino, en donde todo lo abarca. ¿Y por qué te lo platico? Porque esto aplica a todo, Alejandro. Sí, a todo. Nada se queda fuera de esta situación. Entonces, yo tuve que conocer a una persona neurótica para darme cuenta que hay personas que viven en paz, efectivamente. Tuve que conocer a una persona o vivir en carne propia una enfermedad para reconocer cuando me sano, sí. Y desafortunadamente, como dicen por ahí, o mi abuelita decía, somos hijos de la mala vida. ¿Y por qué? Porque precisamente tenemos que irnos hasta el extremo para agradecer. Y bueno, déjame decirte que esto que te digo no lo invento, yo lo sufrí en carne propia. Cuando yo estaba chiquito, tenía 11 años, me atropellaron y estuve mucho tiempo en cama, pero mucho, mucho, con el yeso desde aquí hasta abajo. No me podía mover, no me podía parar al baño, no me podía bañar, en fin, me tenían que bañar ahí en la cama. Posteriormente me operaron de la columna y también la pasé súper mal. Luego me operaron de la rodilla y también fue terrible. Entonces, obviamente, yo ahí aprendí a valorar la salud. Entonces, todos los días dar gracias por la salud, créeme que sí, que yo quiero más de lo mismo. Y bendito sea Dios, ahorita estoy muy bien de salud. Tengo 59 años y estoy completito y me muevo totalmente. Y déjame decirte que sí estuve mucho tiempo en cama, casi, casi, pues no paralítico, pero sí en condiciones muy malas. Entonces, ¿por qué te lo platico? Porque yo tuve que conocer la enfermedad a un grado extremo para estar bien. Entonces, yo no quiero que te pase eso. Acuérdate que los inteligentes aprenden de sus errores y los sabios aprenden de los errores de los demás. Entonces, te lo platico para que no tengas que tocar la enfermedad para agradecer la salud. Em, Déjame platicarte que hace algún tiempo leí un libro que se llamaba Satán, de un autor que se llama Yehuda Berg. Y este libro me lo recomendaron porque, pese a su nombre, o sea, Satán, y aparte el subtítulo era como algo como así, como de las memorias de Satán o autobiografía, ahorita no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero ese, no, ese libro me gustó mucho porque hablaba, como que lo escribía el diablo en primera persona y estaba haciendo sus anécdotas. Y este autor, de una manera muy sutil, era como que el diablo estaba hablando y decía, ah, ya estoy cansado de ser el diablo, de ser el malo. Y entonces como que te iba llevando precisamente para que reconocieras la presencia de Dios, para que vieras todo lo bueno que tiene la vida, en fin, que muchas veces decimos que esto es cosa del diablo y realmente no son cosas del diablo, son cosas de nosotros. Y entonces el diablo como que se burlaba y decía, "Ah, qué chistosos son los humanos, me están echando la culpa de eso y en realidad yo no intervine. Esos son ellos." Entonces, este libro a mí me gustó mucho porque eh, había un pedazo del libro que decía que Dios en algunas ocasiones sí se equivoca. Y a mí me llegó a pasar cuando estuve tan mal en cama, yo decía, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y entonces el autor hablaba de Adolfo Hitler. Y entonces decía, la prueba de que Dios sí se puede equivocar en algunas ocasiones es, por ejemplo, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, si recuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, hizo una serie de atrocidades, tenía los campos de concentración y así hacía sufrir mucho a las personas. Entonces,
a qué llegaba el autor de este libro con el ejemplo de Adolfo Hitler? Y es el siguiente. Decía, mira, cualquier persona podría decir que Dios se equivocó al permitir que Adolfo Hitler cometiera tantas injusticias. Pero decía, el mismo demonio decía, gracias a él yo perdí muchos adeptos. ¿Por qué? Porque muchas personas se ponían en oración, muchas personas fortalecieron su fe gracias a este señor, a Adolfo Hitler. Entonces, me gustó mucho este enfoque. Y entonces, yo se los platico a mis clientes porque tú puedes estar sufriendo como en un campo de concentración, me queda clarísimo. Te pudo haber tocado un esposo o una esposa malísima o malísimo, incluso golpeador, violador, en fin, muchas cosas detestables del ser humano. Pero ¿qué crees? Por algo lo viviste, por algo te tocó vivir a ti esta parte de tu vida, este capítulo. Tenías que conocer lo caliente para poder decir, ay, qué rico, ahorita ya está entrando el airecito fresco. Yo sé que la comparación es como un poquito absurda cuando te la platico, pero cuando tú te la llevas a tu casa, porque yo es lo que yo le pido a mis clientes, que se lo lleven para reflexionar lo que les digo. Y entonces, eh, yo les digo, Dios jamás se ha equivocado. Tú tenías que vivir con tu pareja ese extremo para aprender a vivir de una manera diferente. Y al principio, pues mis clientes me dicen, no, licenciado, ¿sabe qué? Pues yo no estoy de acuerdo porque a mí realmente me tocó una muy mala vida y yo no creo en lo que usted me está diciendo. Y yo le digo, mire, está bien, usted está en la mejor posición. Puede aceptar lo que le digo o puede no aceptar lo que le estoy diciendo. Pero yo le digo una cosa, que las personas que han puesto en práctica esto que yo le estoy diciendo, se han sanado más rápido y luego me hablan por teléfono y me dicen, licenciado, no sabe cómo me ha cambiado la vida. Y la verdad es que yo los felicito, porque en realidad fue lo que hicieron, fue transformar sus vidas. Ahora, cuando veo a las personas que están realmente así como muy, muy, muy enojados, yo les digo que les pongo el siguiente caso. Yo les digo, mira, imagínate que tú, que a una mujer le toca vivir con una persona que es un mujeriego y resulta que le fue infiel. Entonces, esta mujer, entre comillas, necesitaba que su esposo le pusiera el cuerno. ¿Para qué? Para que ella pudiera aprender una virtud mucho más elevada, que es el perdón. Entonces, si en ese acto ella nunca hubiera tenido a una persona que le pusiera el cuerno, pues obviamente no tendría la posibilidad de haber aprendido el perdón de la manera en que lo hizo. Entonces, cuando esta mujer entiende, y lo pongo entrecomillado, entiende por qué le pasó lo que le tenía que pasar, o sea, que fue porque ella lo eligió, porque su alma eligió a otra alma y en el amor más profundo, desde antes de nacer, convinieron en que así fuera, entonces vienen y aquí abajo lo viven. Repito, esto yo lo he puesto en práctica y las mujeres cuando lo entienden dicen, efectivamente, ya entendí la naturaleza del perdón, entonces tengo que agradecer que este señor, o sea, gracias a este, perdón por la palabra, por este infeliz, en aquel entonces así decían, por este infeliz, pues aprendí algo más maravilloso. ¿Y qué crees? Que cuando tú entiendes esta verdadera naturaleza del perdón, es que perdona. ¿Y qué crees? Cuando perdona, la que se libera es ella. Porque el Señor ni sabe por lo que estás viviendo. Entonces, cuando te liberas a ti mismo, entonces agradeces por esa cosa aparentemente negativa que viviste. O sea, yo entiendo perfectamente cuando los clientes me dicen, a ver, licenciado, mire, yo respeto mucho lo que usted me dice, pero yo estoy sufriendo en cuerpo y alma lo que me está pasando. Y usted ya me dijo que está casado y entonces usted no ha vivido lo que yo he vivido.
¿Sabes qué les contesto a las personas? Con todo el amor del mundo, obviamente, con las ganas de crear empatía, yo le digo, mira, un cardiólogo no necesita tener un infarto o estar enfermo del corazón para poder operar o curar a esa persona. Digo, pues lo mismo sucede conmigo. Yo no necesito estar viviendo lo que tú estás pasando para poderte recomendar cosas positivas. ¿Por qué? Porque yo ya vi qué hacen las personas. Tengo 10 personas que hacen esto y tienen este resultado y otras 10 personas que hacen esto otro y tuvieron este otro resultado. Entonces yo les digo, ¿cuál de las dos cosas quieres? Yo te recomiendo lo que creo que es bueno para ti. Y cuando están un poquito reacias, yo les digo, mira, recuerda esta frase cuando te estés acordando de lo que te digo. Comienza fingiendo y termina creyendo. Es decir, al principio verás las cosas que tienes que agradecer como de un poquito a la fuerza, pero después van a formar parte de tu vida. Y entonces ahí es cuando les recuerdo esta otra frase que me gustaría que incluso la notaras. La persona libre no es la que vive de acuerdo a sus emociones, sino la que vive de acuerdo a sus elecciones. Es decir, a pesar de que sientes miedo, lo haces. O sea, reconoces la emoción, pero dices, lo tengo que hacer porque quiero estar bien. Y eso es precisamente lo que te pasa cuando tomas la decisión de divorciarte. Obviamente te da miedo porque es algo que desconoces, pero sabes que va a ser lo mejor para ti. Y como consecuencia, va a ser lo mejor para tus hijos. Entonces, dicho de otra manera, tienes que elegir cosas diferentes a lo que ahorita has estado eligiendo. O te lo explico de diferente manera. Por las elecciones que has venido tomando, te estás divorciando. Entonces, si ya no quieres estar dentro de este proceso que estás sufriendo y te la estás pasando súper mal, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer cosas diferentes. Si antes no agradecías, porque ¿cómo voy a agradecer si me está yendo re mal con este fulano o con esta fulanita? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues para obtener cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y esta maravilla de agradecer va a ser la puerta para la abundancia, tanto económica como para la abundancia de sentimientos positivos. Créemelo, yo no es que haya leído todos los artículos científicos. Bueno, sí los he leído, pero lo he puesto en práctica y es con lo que quiero que te quedes. Entonces, eh, todas las personas tenemos la creencia de que estar bien es normal. ¿Y qué crees? Yo veo, yo escucho, yo me muevo por mi propio pie y respiro y creo que es normal. ¿Y qué crees? Hay personas allá afuera que no ven, que no oyen, que no se mueven por su propio pie. Yo ya estuve en una época de mi vida, que no respiran. También cuando me dio COVID estuve a punto de morir. Yo no respiraba, tenía neumonía. Pero ¿qué crees? Ahora cuando me levanto y respiro, híjole, desde aquí me da la emoción de darle gracias al creador, al quien tú quieras, a quien tú creas que existe, para mí es Dios, y entonces ahí es donde dices gracias, pero desde aquí adentro. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando tú vives en gratitud, el universo se vuelve abundante, por la sencilla razón de que te da más de lo mismo. Y mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo era chiquito, eh, tenía un compañerito, bueno, era un vecino que se llamaba Rafa y me invitaba a comer. Y entonces me acuerdo que me daban sopa de haba y a mí me chocaba, bueno, no me chocaba, la odiaba la sopa de haba. Y me decían, ¿te gustó? Y este niño vivía con una madrina y entonces la madrina me decía, ¿te gustó? Y yo le decía, sí.
¿Y qué crees que me volvían a dar la próxima vez que me invitaban? Sopa de haba. Bueno, si eso sucedía con la madrina, ¿qué crees que pase con el universo? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si tú no agradeces? Pues tienes la vida que tienes. Así de fácil. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo tienes que hacer de manera consciente y lo tienes que hacer todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si no agradeces? Se genera una cosa que los científicos le llaman distrés. ¿Y qué es el distrés? Es la forma crónica a la que se le conoce al estrés continuo, al estrés prolongado. Entonces, si tú tienes distrés, significa que tu cuerpo no está encontrando los mecanismos de autorrecuperación de su cuerpo, de autosanación. No lo estás dejando descansar. Entonces, tu cuerpo se siente en estrés y ¿qué crees? Automáticamente se activa una glándula que tienes aquí atrás del cerebro y provoca cortisol. Entonces, cuando tú tienes exceso de cortisol, ¿qué provoca en tu cuerpo? Pues obviamente un detrimento de la salud. O sea, tu salud se empieza a mermar, pero ¿qué crees? También tu carácter empeora y empiezas a caer en una espiral negativa hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y puedes llegar hasta la depresión, que luego es muy difícil de salir. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a mis clientes? Agradece. La gratitud te va a traer grandes beneficios. Y entonces, cuando están en consulta, no los dejo ir y les digo, a ver, yo nada más te pido dos cosas. Uno, ahorita me vas a hacer una lista de las cosas por las que alguna vez estuviste agradecida o agradecido de tu pareja. Y también de las cosas que ahorita estás agradecido. Y hay personas que me dicen, híjole, es que yo no tengo por qué estar agradecido. Y eso es terrible, porque te das cuenta que están viviendo en un mundo que no es el real, porque lo real es que estén disfrutando de la vida. Para eso se nos dio la vida, para disfrutarla. Entonces, y con esto ya termino, ¿qué es de las cosas más importantes que tienes que tomar en cuenta de todo lo que te he dicho? Que uno, la gratitud es importantísima, pero no por el simple hecho de hacer la lista va a traer los beneficios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que te recomendaba, sentir la gratitud. Ahora, ¿lo tienes que hacer una vez de vez en cuando? No. Lo tienes que hacer todos los días y de preferencia en la mañana, que sea lo primero que haces antes de pararte al baño. Lo primero que haces es eso y lo último que haces va a ser agradecer lo que te pasó en ese día. Obviamente, ver tu listado y adicionarle cosas. Y te voy a decir una gran verdad. Cuando tú te haces un hábito de hacer esto, más cosas vas a tener que agradecer y es cuando sucede la magia. ¿Y en qué consiste la magia? Que vas a empezar a ver resultados sorprendentes en tu persona, en las personas que tienes cerca de ti y también en esa pareja a la que tanto detestabas o a la que tanto odiabas, porque acuérdate que somos electricidad y magnetismo y somos vibraciones. Estas vibraciones, tarde o temprano, le van a llegar a esa persona. Espero que te haya gustado y te agradezco el que hayas estado presente. También te pido que no olvides ponerme en los comentarios qué temas te gustaría que tratáramos. Para mí son muy importantes porque me indica por dónde debemos de llevar este tipo de pláticas, que la única finalidad que tienen es de ayudarte a transformar tu realidad. Porque si tú haces caso de todas las cosas que yo te recomiendo, vas a recordar quién eres. Nos vemos en la siguiente ocasión.